Muy buenas tardes, hermanos. Es un hermoso privilegio poderme dirigir a ustedes a través de este medio. Vamos a comenzar una serie de temas con el único objetivo de poder alimentar al pueblo de Dios, poderlos dirigir, poderles ayudar, ¿verdad?, en su crecimiento espiritual. Y deseamos, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, poder transmitir bien este mensaje, visto las cosas y la crisis que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? La Iglesia de Cristo sigue avanzando, la Iglesia de Cristo sigue adelante. Tenemos estamos muy conscientes, mejor dicho, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios tiene que seguir alimentándose espiritualmente hablando. Aunque sabemos, ¿verdad?, de que el contacto físico no es posible en estos días, pero el contacto espiritual sí podemos tenerlo, ¿verdad? Y a través de este medio queremos llegar a ustedes y ayudar a la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, a que pueda entender, ¿verdad?, muchas cosas que están pasando en este momento. Un día vamos a regresar a la iglesia, eso es muy seguro que eso va a pasar. Pero ¿cómo vamos a llegar ese día que nos volvamos a encontrar todos? Y entonces ese es el objetivo por el cual, ¿verdad?, a muchas personas, ¿verdad?, que quizás habían perdido su primer amor, que quizás habían tenido algunas diferencias entre hermanos, entre gente, ¿verdad?, no pasaron muy buenas experiencias, ¿verdad?, pero es por eso el tema que vamos a tocar, ¿verdad?, porque cada uno de los que está escuchándome y que está tomando muy conscientemente este tiempo de cuarentena en su casa y que está tratando la manera de acercarse a Dios y de entender qué es lo que Dios le está hablando en su privado, pues cada una de esas personas tiene algo que realizar para Dios. No necesariamente vas a ser un pastor o vas a ser un profeta o un evangelista, pero sí tienes algo que hacer para Dios, algo en el cuerpo de Cristo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y en ese cuerpo hay muchos diferentes miembros. Entonces, hay algo que posiblemente, ¿verdad?, Dios te va a inquietar para que cuando regresemos lo puedas hacer como el Señor desea, con todo tu corazón, con todas tus ganas y con todas tus fuerzas. Así que el tema de hoy día será el líder y su llamado, y quiero que con la ayuda del Espíritu Santo entendamos, ¿verdad?, estas cápsulas que vamos a tener en estos días. Lo quiero hacer, hermano, ¿verdad?, de cortometraje, no los quiero hacer tan largos, para que usted tenga, ¿verdad?, la capacidad de poderlo captar, ¿verdad?, y estaremos tratando la manera, ¿verdad?, de mandarle, ¿verdad?, ya sea 2 o 3 cápsulas por semana, para que usted las pueda estar viendo y tomar en cuenta y así ver la clase de llamado que Dios le hizo a usted. Independientemente, cualquier llamado, cualquier cosa que usted haya estado haciendo o que haya dejado de hacer en la iglesia, usted tiene un propósito muy especial, y déjeme decirle de que la recompensa será muy grande, ¿verdad?, porque la palabra del Señor lo dice. Entonces, comencemos en esta hermosa tarde, ¿verdad?, o mañana, no sé en qué día en qué momento del día usted lo va a ver, pero ya sea mañana, tarde o noche, empecemos y tratemos la manera de comprender qué es lo que Dios nos está haciendo énfasis para que podamos hacer lo mejor posible. Muy bien, abramos nuestra palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 4 y verso 1 y 2. La Biblia nos habla algo muy interesante ahí a través del apóstol Pablo, y quisiera que usted en este momento tomara su Biblia y que pudiera junto conmigo comenzar a entender el llamado que nosotros tenemos. 1 Corintios capítulo 4 verso 1 y 2 dice: así pues, hermanos, tengamos a los hombres, dice, por servidores de Cristo. Oiga bien, esto es muy interesante. Usted no le sirve al hombre, si usted le sirve a Cristo, aunque el trabajo se lo hace para el hombre. Eso se lo he dicho en muchas ocasiones a usted, ¿verdad?
Entonces dice, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. ¿De qué hombres habla? De nosotros, de todas las mujeres, de todas las personas que trabajamos en la iglesia. Pero agrega algo, como servidores de Cristo y administradores. Ahorita les explico qué significa administradores. De los misterios de Dios. O sea, trabajar para Dios es un misterio, porque mucha gente no lo entiende. Y en el momento en que usted entienda de que este es un misterio, su trabajo en la iglesia se va a convertir en algo más agradable. Se va a convertir en algo que va a producirle a usted un fruto que usted nunca se imaginó dar en la iglesia. Porque hay muchas personas que hoy día su trabajo no lo hacen para Cristo, lo hacen para los hombres. Pero los hombres tenemos la facultad de poder decepcionar a las personas. Entonces eso hace que nuestro trabajo en un momento dado se vuelva pesado, se vuelva cargoso. Y entonces nos cansamos, dejamos de hacer las cosas como las veníamos haciendo, perdemos nuestro primer amor, porque el hombre de por sí va a tener la actitud de muchas veces de opacar lo que estamos haciendo. Pero cuando lo hacemos para Cristo y cuando nos convertimos en administradores de lo que la palabra nos está diciendo, que estamos administrando los misterios de Dios. O sea, un misterio no toda la gente lo sabe, pero Dios nos está permitiendo que a través de su palabra nosotros entendamos cuál es ese misterio. Entonces, ese misterio, hermano, cuando usted lo logra entender, va más allá de lo que nuestra mente humana puede pensar. Va mucho más allá de lo que nosotros creemos que podemos estar haciendo. Por eso es de que usted va a encontrar gente que en un momento dado le van a fallar los hombres, le van a decir muchas cosas, le van a tratar de manchar su nombre, le van a tratar de decir tantísimas, pero tantísimas cosas. Entonces, y usted va a decir, pero ¿cómo es que aguanta tanto esta persona? ¿Cómo es que ha logrado avanzar en todo esto? Es porque entendió el misterio de trabajar para Dios. O sea, es algo impresionante, porque no cualquier persona aguanta todo lo que viene, porque el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros podamos entrar al reino. Esto es seguro, que cuando nosotros nos presentemos en la presencia de nuestro amado Señor, es seguro el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos y nos va a decir: siervo fiel fuiste, en lo poco me fuiste fiel, sobre todas estas cosas te pondré. O sea que hay una recompensa grande por haber pasado y por haber entendido los misterios. Entonces mire lo que sigue diciendo. Ahora bien, está hablando de algo que viene, algo que va a dejar marcado, algo que va a dejar estipulado el apóstol Pablo, ¿verdad? Algo que va a decir: esto es lo que ustedes deben de entender. Ahora bien, dice, se requiere. Hay requisitos, hermanos. O sea, si usted es capaz de entender cuáles son los requisitos, usted está apto para ser un líder en la iglesia. Usted está apto para poder hacer la voluntad de Dios en la iglesia. Se requiere que los administradores, ¿cuáles administradores? Nosotros, los que se nos ha delegado algo a hacer en la casa de Dios, los que Dios tuvo la confianza completa y absoluta de decir: yo te delego que hagas este trabajo. Poniendo mi ejemplo, Dios a mí me delegó un trabajo, es de pastorear su iglesia, es de poder ayudar al cuerpo de Cristo a entender mejor la palabra de Dios. Obvio de que todo lo que nosotros hablamos, y yo soy el primero en reconocer que yo no tengo esto que usted ve hoy día que tengo, si no fuera porque el Espíritu Santo es el que me ha proveído toda la sabiduría y toda la inteligencia que yo tengo ahora. Si no fuera por Él,
y yo no pudiera ni siquiera dirigirme a usted, porque soy el primero en reconocer de que yo era una persona con muchas dificultades en mi vida. Pero es necesario que yo le dé la honra y la gloria a mi Señor, porque se lo debo todo a Él. Lo que yo tengo no lo he obtenido por esfuerzo alguno o mérito alguno, sino que es por pura gracia y misericordia de Dios. Y eso es lo que usted tiene que decir en todo tiempo. Usted pudo haber estudiado, y se lo digo con mucho respeto, usted podrá ser una persona quizás que ha llegado a grados universitarios, pero como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo dejo por basura, porque lo que yo tengo me lo ha dado el Señor, me lo ha dado el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de entender esa parte. Todo lo que nosotros tenemos y realizamos en la iglesia, lo hacemos por la gracia y misericordia del Espíritu Santo. Entonces dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Este es el primer requisito que el Señor nos pide. Hay muchos requisitos más, pero el primero es que usted sea fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a todo lo que Él le marca en su palabra, no en reglamentos humanos, en su palabra. Entonces esto es lo que yo quiero que usted comprenda en esta primera cápsula que vamos a transmitirle, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de todas estas cosas que vamos a ver? Primero, aprender a definir qué es un líder cristiano. Esa es la primera cosa que vamos a ver. Después, la segunda, conocer el lugar que ocupa liderazgo en el plan de Dios. Es ese otro objetivo. Y tercero, reconocer las características básicas de un buen líder en la iglesia. Un buen líder tiene características y esas son las que vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, como usted ha visto a través de los siglos, usted ha podido ver, ¿verdad?, que el Señor ha llamado a muchas personas. Podemos hacer un énfasis, ¿verdad?, en el llamado que el Señor le hizo a Moisés, ¿verdad?, que fue uno de los más grandes caudillos que tuvo el pueblo de Israel, donde él fue comisionado para sacar al pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad?, y llevarlo a la tierra prometida. Dios permitió que a través del esfuerzo de este hombre de poderse presentar ante el faraón, tener la fuerza de poder luchar contra el faraón y hablarle de lo que Dios le había comisionado. Tome en cuenta algo, que cuando Moisés llegó delante del faraón, él no llegó con sus palabras, él llegó con las palabras que Dios le había dicho. Si le dices, si el faraón te pregunta quién te manda, tú le dices, el gran yo soy me envió. Entonces, cuando usted se da cuenta, Moisés utilizó lo que Dios le dijo. Entonces, cuando a usted le pregunten quién es el que le ha dado esta autoridad, usted le dice, el gran yo soy me la ha dado. Porque usted sabe que su llamado no proviene de los hombres, su llamado proviene de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos entender, ¿verdad? Que sí nos permite Dios que a través de este llamado la gente sea bendecida, sí es cierto, porque todos somos bendecidos. Yo cuando usted trabaja y hace cosas que me bendicen a mí, yo siento ese trabajo que usted está haciendo. Yo he sido bendecido grandemente por muchas personas que están haciendo un trabajo y que quizás nunca llego y le doy una palmadita en la espalda, pero me han bendecido. Entonces, todas estas personas han sido llamadas a realizar un trabajo. José fue llamado a hacer un trabajo, aunque pasó por momentos muy difíciles y complicados antes de llegar a hacer lo que el Señor le había puesto, ¿verdad?, hacer en Egipto, como ser el segundo de Faraón, un David que vemos, ¿verdad?, que el Señor lo escoge por ser conforme al corazón de Dios. Y así podríamos mencionar muchos hombres de Dios, ¿verdad?, que fueron llamados, ¿verdad?, para hacer un mandato, para hacer algo que Dios les había marcado. Ahora, nosotros tenemos una gran comisión que hacer. Y partamos de ahí. Todos tenemos algo que hacer.
No porque yo soy pastor, soy el único que tengo algo que hacer, o porque está nuestra ayuda ministerial, que es Josué, que está ayudándonos, ¿verdad?, a pastorear también, ¿verdad? No solo él, también hay más trabajo que hacer, hay otras personas que tienen algo que hacer, y posiblemente tú que me estás viendo serás el próximo a comenzar a hacer algo para el Señor, porque todos tenemos una gran comisión, y eso todos debemos de entenderlo. Entonces, vamos a definir rápidamente para poder terminar esta primera cápsula y poder, ¿verdad?, avanzar más en el próximo capítulo que vamos a tener acerca de la definición de liderazgo. Es algo muy interesante, ¿verdad?, porque el significado bíblico que viene de la palabra administradores o servidores de Dios, viene del griego kubernesis, y esto significa persona que guía un barco. O sea, Dios te ha dado la oportunidad de poder guiar a otros, y es por eso que tu trabajo se convierte en algo todavía más fuerte, porque tú no estás guiando cualquier cosa, estás guiando los misterios de Dios. Entonces, tú tienes que entender que cuando el Señor te dice de que tú tienes que ser hallado fiel, significa de que tú no tienes, hermano amado, que dar un mal testimonio del trabajo que estás haciendo. Y esto es algo muy, pero muy importante, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué significa una persona que guía un barco? O sea, también significa administrador, dice. Es una persona capacitada por Dios para conducir a otros a que alcancen los objetivos específicos. Se necesita liderazgo para poder lograr un propósito. O sea, se necesita de que tú seas una persona firme, una persona plantada, una persona de que en medio de la adversidad sabe qué hacer, porque la ayuda del Espíritu Santo está con ellos, ¿verdad? Entonces, ese es algo muy importante, ¿verdad? Porque tú te conviertes en guía de otras personas. ¿Por qué? Porque la cadena se sigue. A mí un día me enseñaron, yo tuve guías en tiempos pasados en el cual me enseñaron a entender la palabra del Señor, y ahora yo estoy guiando a otros. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la generación que viene empujándonos a nosotros también necesitan ser guiados, y necesitamos darles un buen ejemplo. El ejemplo es vital para que ellos puedan entender su trabajo el día de mañana. Esto no significa de que ellos posiblemente vayan a seguir exactamente lo mismo que nosotros veníamos siguiendo, porque son generaciones que vienen siendo diferentes a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de la generación mía. En mi generación, cuando nosotros estábamos más jóvenes, nosotros no teníamos todo lo que hoy día estamos teniendo, lo que es el internet, lo que son las redes sociales y todo este montón de asuntos. Entonces, ellos se van a enfrentar a esta realidad, y es donde el Espíritu Santo los va a guiar a poder ser mejores en cada cosa que ellos van a hacer, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de las personas que estuvieron mucho más tiempo antes que nosotros, la generación de mi papá, de mi mamá, ¿verdad? Donde ellos no tenían toda esta tecnología, ¿verdad? Pero ellos tuvieron otras cosas que fueron muy importantes para que nosotros aprendiéramos. Y así el Señor nos va permitiendo evolucionar. Esta es una evolución para bien, por supuesto, ¿verdad? No para mal. Que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo para bien. O sea, que para ir terminando y que usted pueda tomar nota, ¿verdad? Entonces, el líder cristiano existe porque Dios tiene un plan. Si Dios no tuviera planes, no existieran líderes cristianos. Eso se los dejo bien claro. Pero Dios tiene un plan. Por eso te ha escogido a ti. Por eso es que el Señor sabe el potencial que tú tienes. Cada persona tiene un potencial. Cada gente tiene algo específico. Y esto es algo que yo quiero dejarte en el corazón hoy día. Así que solamente para poder terminar,
me gustaría llevarlo a la segunda carta de Corintios, y aquí terminamos. En segunda de Corintios capítulo 6, verso 4 al 10, vamos a leer la palabra del Señor y terminamos en esta primera cápsula y dejamos para la próxima lo que el Señor nos tiene en su segundo capítulo. Segunda de Corintios capítulo 6, del 4 al 10 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Oiga, estos son otros requisitos. En tribulaciones. O sea que un líder de Dios tiene que aprender a sufrir tribulaciones. En necesidades. Y aquí ya se alarga un poquito más los requisitos. Es por eso que si usted no está preparado todavía para ser un líder de Dios, es necesario que le pida la ayuda al Espíritu Santo. No que deje de hacer lo que el Espíritu Santo le ha pedido hacer, sino que le diga: Espíritu Santo, ayúdame a entender esta parte, porque estos son misterios y hay gente que no le gusta todas estas cosas, pero dice, es necesario, ¿verdad? Nos recomendamos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¡Wow! Esto es impresionante, pero sigue diciendo: en palabra de verdad, oiga bien, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. O sea, de que te pueden honrar, pero al mismo tiempo te pueden deshonrar. Es ahí donde nosotros debemos de entender los misterios. Por mala fama y por buena fama. Alguna vez te van a decir: qué bueno es usted es excelente, pero después van a decir: uy, no, si usted supiera de ese hermano, de esa hermana, te van a poner mala fama. Yo sé lo que es tener mala fama. A mí la gente me ha puesto por malo, pero sigo acá porque yo sé el trabajo que estoy haciendo. Yo le trabajo a Cristo, no le trabajo a los hombres, aunque mi trabajo se lo doy a los hombres. Pero estoy contento, muy contento de hacer mi trabajo. Entonces, en mala fama, en buena fama, como engañador. ¿Cuántas veces nos han dicho que yo soy un mentiroso? Pero yo sé que no lo soy. Porque el apóstol Pablo dice: como engañador, pero veraces. Porque yo sé que lo que he predicado es el Evangelio de Cristo. Y eso usted tiene que tomarlo en cuenta. Esto le va a pasar a usted. Esto le va a suceder. Entonces, dice: como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no como muertos. El verso 10 dice: como entristecidos, dice, mas siempre gozosos. O sea que un buen líder de Dios, un buen ministro de Dios, tiene que estar siempre gozoso, a pesar de lo que esté pasando, aunque le duela, aunque sienta que el mundo se le vino encima, pero el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Eso lo dice el libro de Esdras. Allí usted encontrará esa parte donde dice: el gozo del Señor es mi fuerza. Y eso es lo que nos debe de mantener. A pesar de lo que esté pasando, usted debe de mantener ese gozo en el Señor. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos. Dice: a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Qué bendición! ¿Está usted dispuesto a seguir con estos requisitos?
y usted está dispuesto, yo le aconsejo que se lo pida al Espíritu Santo, porque sé que a algunos de nosotros nos costaría trabajo llenar estos requisitos. Pero si usted es un hijo de Dios llamado al trabajo, al plan de Dios, usted puede obtener estos requisitos y trabajar con toda su fuerza. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.